Samuel Santander López Sierra estaría inhabilitado para aspirar a la alcaldía de Maicao. Atención, Consejo Nacional Electoral revoca la candidatura de Samuel Santander López Sierra, el hombre Marlboro, a la alcaldía de Maicao, La Guajira. El exnarcotraficante había sido avalado por el Movimiento Alternativo Independiente. La decisión la tomó la Sala Plena por unanimidad tras estudiar la ponencia presentada por el magistrado Álvaro Hernán Prada. Redacción Semana. 27 de septiembre de 2023. La Sala Plena del Consejo Nacional Electoral tomó la decisión de revocar la candidatura a la alcaldía de Maicao, La Guajira, de Samuel Santander López Sierra, quien es conocido como el hombre Marlboro y estuvo condenado en una cárcel de Estados Unidos. De manera unánime los magistrados tomaron la decisión de revocar esta aspiración política por los enredos judiciales que tuvo Santander López Sierra por vínculos con el narcotráfico. La ponencia de este caso la elaboró el magistrado Álvaro Hernán Prada, quien durante varias semanas analizó todo el caso y logró conseguir la condena que se impuso al exnarcotraficante en Estados Unidos. Revocar la inscripción de la candidatura del ciudadano Samuel Santander López Sierra Gutiérrez, candidato a la alcaldía municipal de Maicao, departamento de La Guajira, con ocasión de las elecciones territoriales a celebrarse el 29 de octubre de 2023, de conformidad con los fundamentos expuestos en la parte considerativa del presente proveído, dice el documento que votaron los magistrados. Resolución Santander López Sierra v. Semana on script. No obstante, Santander López Sierra podrá hacer uso del recurso de reposición que deberá interponerse en máximo 2 días hábiles, para que sea tenido en cuenta por los magistrados del que. Sede del Consejo Nacional Electoral que. Archivo Semana. El magistrado huilense Álvaro Hernán Prada presentó ante la Sala Plena del que, este martes 26 de septiembre, la ponencia en contra de la candidatura de López Sierra. Dentro de las pruebas que tiene Prada está la condena original y, en físico que profirió la justicia de Estados Unidos contra el hoy candidato. Entre las pruebas que tiene Prada está la condena original y, en físico que profirió la justicia de Estados Unidos contra el hoy candidato. Y, aunque el fallo llegó a sus manos hace más de un mes, logró que un traductor oficial, avalado por el gobierno norteamericano, realizara la traducción al español y la entregara al Consejo Nacional Electoral. Ese era uno de los obstáculos que no le permitió al tomar una decisión desde hace varias semanas. Pese a sus antecedentes judiciales, López Sierra, de 63 años de edad, cuenta con un considerable apoyo en sus aspiraciones políticas. La candidatura fue lanzada al mismo tiempo que se le llamaba para que declarara en la investigación penal y disciplinaria que se adelanta en contra del exdiputado por el Atlántico, Nicolás Petro Burgos. Como lo reveló Day Vázquez, expareja de Nicolás Petro, en entrevista exclusiva con Semana, el hombre Marlboro, quien irónicamente también fue mencionado en el proceso 8000 durante la presidencia de Ernesto Samper, habría entregado 600 millones de pesos en efectivo a Petro Burgos a mediados del año 2022. Sin embargo, este dinero nunca habría llegado a las arcas de la campaña presidencial de Gustavo Petro. Este es el expediente contra el hombre Marlboro, el exnarco que le habría dado $600 millones a Nicolás Petro. Ese aterrizaje en la política, tras haber quedado en libertad, ha generado un sinfín de reacciones, ya que este polémico personaje también está relacionado con la presunta entrega de 600 millones de pesos en efectivo a Nicolás Petro Burgos a mediados de 2022. Sin embargo, este dinero nunca habría llegado a las arcas de la campaña presidencial de Gustavo Petro. El pasado 20 de julio, la campaña de López Sierra expidió un comunicado argumentando que en su calidad de ciudadano colombiano, tiene todo el derecho a elegir y ser elegido por cuanto no existe inhabilidad e incompatibilidades en el ordenamiento jurídico que le impidan ser elegido como alcalde de Maicao.
A partir de ese comunicado, llegó al Consejo Nacional Electoral una demanda en la que se solicitaba que no se revisaran las firmas del Movimiento Alternativo Independiente al considerar que era evidente su inhabilidad por haber sido condenado en Estados Unidos. Samuel López Sierra es narcotraficante. Un documento de la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia podría ser la prueba reina contra López Sierra y lo dejaría por fuera de las elecciones de octubre, ya que allí se demuestra que sí existió condena, que la defensa del hombre Marlboro apeló y se ratificó el fallo. Durante el proceso en Estados Unidos se concluyó que no se había presentado la vulneración alegada y ese tribunal rechazó los argumentos expuestos por los abogados. La Corte estadounidense analizó la petición de la defensa, que indicaba que el juez que estuvo al frente de sus procesos emitió alguna presión sobre los miembros del jurado para que llegaran a un veredicto unánime de culpabilidad, pero se falló nuevamente contra López Sierra. La estrategia de la defensa fue alegar una violación al debido proceso por demoras en la etapa de juicio y una privación injusta de su libertad, petición que fue denegada. En todo caso, como el documento es la prueba contundente, si la solicitud de revocatoria llega al que se deberá tener el oficio debidamente traducido al español para incorporarlo al eventual proceso. Samuel Santander López Sierra, conocido como el hombre Marlboro, aspira a la alcaldía de Maicao, en La Guajira. El asunto de fondo es que con ese oficio de 24 folios queda claro que se violaría lo expresado en el artículo 122 de la Constitución, en el que se establece que no podrán ser inscritos como candidatos a cargos de elección popular, ni elegidos quienes hayan sido condenados por delitos relacionados con el narcotráfico en Colombia o en el exterior. Laura Sarabia organizó una reunión entre el presidente y los abogados de Nicolás Petro cuando el joven estaba detenido en el búnker de la Fiscalía. La relación entre el presidente y su hijo ha tenido altibajos desde que estalló el escándalo en el que se menciona la entrada de dinero irregular a la campaña. Redacción Semana. 22 de agosto de 2023. Encuentra aquí lo último en Semana. Este lunes festivo, el país se enteró por los videos de los vecinos, publicados en Semana, de la visita que hizo el presidente Gustavo Petro a su hijo Nicolás en Barranquilla. En medio del proceso judicial que enfrenta, el joven tiene una restricción para salir de la ciudad, y, por eso, el primer mandatario se desplazó para verlo. El jefe de Estado visitó a su hijo Nicolás Petro en Barranquilla. Foto, Semana. La visita coincidió con las diligencias que adelanta la Fiscalía esta semana. Como se sabe, Nicolás aseguró en la audiencia y luego en una entrevista con Semana que aportaría las pruebas de lo que sabía de las irregularidades de la campaña de su papá, pese a que dejó claro que el primer mandatario no tenía conocimiento de esos asuntos. Contexto: Nicolás Petro habla en exclusiva con Vicky Dávila. Semana conoció que quien ha estado pendiente de generar momentos de encuentro entre el presidente y la defensa de su hijo ha sido Laura Sarabia. La antigua jefa de gabinete de Palacio tuvo que salir de su cargo por el escándalo de las fusadas y el polígrafo a su entonces niñera, pero en el Palacio de Nariño cuentan que ha seguido siendo cercana al primer mandatario. A tal punto que ella organizó la reunión entre los abogados de Nicolás Petro y el presidente cuando el hijo del mandatario permanecía detenido en el búnker. El hijo del presidente Gustavo Petro se refirió, en entrevista con Semana, a Laura Sarabia. Foto, Semana. El encuentro de Gustavo Petro con su hijo fue confirmado por ambos en redes sociales. Pero Nicolás aclaró que se reunieron solo por unos minutos a dialogar en torno al tema familiar. Según explicó el joven, el encuentro sirvió para hablar de su primogénito que viene en camino. Hablamos de Lucas Samuel y de la importancia de él en nuestras vidas, precisó. Durante el encuentro en Barranquilla también estuvieron la mamá de Nicolás Petro, Laura Ojeda,
su actual pareja sentimental, y unos primos por parte de su familia materna, confirmó el exdiputado del Atlántico. El paso de la caravana presidencial rumbo a la casa de Nicolás Petro. Foto, archivo particular. Minutos antes, el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, también se había referido a la visita. El mandatario colombiano reiteró, a través de su cuenta de X, que respeta la independencia judicial frente al proceso que se le adelanta, asegurando que como presidente he respetado sin titubeos la independencia judicial. El jefe de Estado dio a entender que la visita se dio con el ánimo de brindarle su apoyo en medio del proceso judicial, luego de las distancias que ha tomado la relación entre padre e hijo. Hoy visité a mi hijo Nicolás. Como padre, siempre tendrá mi apoyo y mi cariño, señaló. Este lunes 21 de agosto, en horas de la mañana, se dio un encuentro entre el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, y su hijo Nicolás Petro, después de todo el escándalo que ha suscitado las declaraciones ante la justicia colombiana por el presunto ingreso de dinero a la campaña presidencial. Foto, cortesía a Semana. Al mismo tiempo, reiteró que espera una acción penal libre de agendas políticas y de total sujeción al debido proceso y los fallos judiciales, reconfirmando lo que dijo cuando se destapó todo el entramado de los presuntos dineros que ingresaron a la campaña del entonces candidato Petro. Contexto: defensa de Nicolás Petro denuncia que Eduardo Noriega, de la Colombia Humana, pretende obstaculizar el proceso judicial de colaboración. El pronunciamiento del mandatario colombiano se conoció horas después de que Semana revelara imágenes de la caravana presidencial llegando al barrio Villa Campestre, en Barranquilla, donde vecinos del sector registraron la llegada del primer mandatario en horas de la mañana. A través del siguiente trino, se observa parte del que sería el esquema presidencial en Barranquilla, ubicado a las afueras de la residencia de Nicolás. Allí se observa claramente la ambulancia que regularmente acompaña los recorridos del mandatario colombiano. Precisamente, fuentes de la Casa de Nariño le confirmaron a este medio la visita del jefe de Estado a su hijo en Barranquilla, teniendo en cuenta que Nicolás tiene restricción impuesta por un juez de la República, por lo que no puede salir de la ciudad. La llegada del presidente Petro a la capital del Atlántico coincidió con la visita de la comisión de la Fiscalía para recoger el material probatorio que ofreció Nicolás, con ánimo de colaborar con la investigación judicial. Cabe recordar que el presidente Petro, luego de las decisiones tomadas por la justicia colombiana en el caso de su hijo, reiteró que a su campaña no ingresó dinero ilícito y que respetará la independencia de los funcionarios judiciales que intervengan en el proceso. La campaña no recibió dinero alguno de carácter ilícito y de lo sucedido me enteré por una reunión que tuve con la exesposa de Nicolás en mi oficina hace apenas unos meses, cuando pedí que investigaran a mi hijo, señaló el mandatario a través de su cuenta en Twitter. Mientras se define su suerte judicial, Nicolás Petro tendrá que mostrar buen comportamiento, no asistir a reuniones políticas y deberá asistir a las diligencias que cite la Fiscalía. Además, le quedó prohibido encontrarse o tener contacto con las personas que fueron relacionadas con la investigación, la red de colaboradores que supuestamente aportó dinero a la campaña presidencial. Contexto: Nicolás Petro aseguró que la visita de su padre en Barranquilla, en medio de su proceso judicial, fue familiar, no todo gira en torno a la política. En su entrevista con Semana, Nicolás habló del escándalo y de su relación con Sarabia en los siguientes términos: conocí a Laura a través de Armando Benedetti. Recuerdo que en ese momento empezamos a organizar la gran manifestación política que hicimos con la PRI, que fue muy mediática. Ocurrió el 10 de septiembre de 2021. En ese momento conocí a Laura y ella nos ayudó a organizar esa manifestación política. Escuche la entrevista de Nicolás Petro con Vicky Dávila. Agregó que ella es una persona extraordinaria,
una profesional muy capaz, muy eficiente. Pero agregó que en estos tiempos turbulentos le ha llamado la atención la diferencia de trato que ha tenido su papá con ambos. Después de una participación activa en la campaña electoral, Laura Sarabia se había convertido en la mano derecha del presidente Gustavo Petro. Foto: Cristian Garavito Presidencia. Me puse en ese momento a pensar en todo lo que ella está viviendo porque yo lo viví, o sea, la situación mediática, la presión. Imagino la angustia que está viviendo porque yo la viví. Ella tiene un niño recién nacido, entonces comprendo la situación que está viviendo. A mí me causó tristeza ver cómo el presidente, la familia presidencial, el petrismo salió a respaldarla, y como a mí me dieron la espalda. Eso me causó tristeza también, dijo. El presidente de la familia presidencial, de cómo el petrismo en redes sociales salió de una manera organizada a defenderla, y a mí todo el mundo me dio la espalda, dijo. De otra parte, se confirmó que, tras la renuncia de Nicolás Petro a su curul como diputado en la Asamblea del Atlántico, lo reemplazará Santander Aguilar Villa, un empresario que se desempeña en el sector de la construcción en la costa. Villa, quien aspiró a ocupar una de las 14 curules por la coalición Podemos, obtuvo un total de 969 votos en las elecciones. Tras la renuncia de Petro Burgos, confirmada por la Junta Directiva, el siguiente paso era la aprobación por parte del PNE, la cual se materializó. Santander Aguilar, reemplazo de Nicolás Petro, en la Asamblea del Atlántico. Foto: imagen extraída del Instagram, Santander Aguilar _inferior. El que emitió un comunicado que expresaba, considerando la reasignación de curules llevada a cabo por la Registraduría Nacional del Estado Civil, la vacante absoluta de la curul será ocupada por el señor Santander Aguilar Villa, atendiendo la solicitud realizada por el presidente de la corporación, Wilfran Mendoza.